Ante los vaivenes y las desaceleraciones económicas, ¿la medicina gubernamental de más gastos y más impuestos es la solución? ¿O de recortar gastos y menos impuestos? Lo discutimos. Y para eso nos vamos con Alberto Arenas, asesor regional de la CEPAL y exministro de Hacienda desde Chile. Es un gusto, Arenas, tenerlo en el programa. Ok, quise traer este tema porque es importante en el momento coyuntural que estamos viviendo. Muchas economías en América Latina están teniendo una desaceleración seria, en parte por la dependencia de los commodities o de la materia prima y la dependencia de la economía china. Al haber una desaceleración en la economía china, menos importación de productos que vienen de América Latina y estos países se afectan. Lo que es interesante, y aquí tengo un estudio del Fondo Monetario Internacional, que muchos países, cuando hubo la crisis financiera, inyectaron gasto fiscal y que fue muy positivo para contrarrestar el impacto de la situación financiera, de la crisis financiera. Sin embargo, no desaceleraron el gasto público y ahora están sufriendo las consecuencias de eso y como consecuencia, tras la caída de China, o sea, la desaceleración china, la dependencia de las materias primas, que ha habido una disminución en la demanda y el exceso de gasto los está llevando a pasar el Niágara en bicicleta. Para algunos la solución, sin embargo, es aumentar los impuestos y aumentar el gasto público. ¿Tú estás de acuerdo con esa medicina? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar conversando con ustedes. Lo segundo sería lo siguiente. Aquí la clave, lo importante para la política fiscal es que ésta sea sostenida. La sostenibilidad fiscal es importante en tiempos de recesión, de crisis, como también es importante en tiempos de auge. Y el ejemplo que usted entregaba tiene que ver que la política fiscal, en ese sentido, es muy bueno que sea contracíclica. Es decir, cuando hay una contracción, como la que está viviendo América Latina, y es importante resaltar, en el año 2015 una contracción económica, en el año 2016 se prevé también una contracción económica segundo año consecutivo, es muy importante que la política fiscal sea contracíclica. Ahora, agregando a eso, que sea contracíclica, pero que sea sostenible en el tiempo. Es decir, que lo que uno haga con la política fiscal pueda sostenerlo en el tiempo. Y es así que los impulsos fiscales deben estar, esos gastos permanentes deben ir acompañados también de ingresos permanentes. Y por eso el instrumento de las reformas tributarias, muy utilizado por los países en la región. Hay que resaltar que los países de la región en esta década, entre 2010 y 2015, han realizado 68 modificaciones o reformas tributarias de la región. Es el instrumento que los países en política fiscal han utilizado más, colocando ingresos permanentes para que la política fiscal también pueda tener efectos permanentes. Qué bueno que trae eso a colación, Arenas, porque vamos a coger el caso de Chile. Usted fue exministro de Hacienda, trajo una reforma tributaria controversial porque para algunos no fue la mejor, la solución, la medicina necesaria en el momento que Chile estaba viviendo. Aquí tengo datos recientes de la economía chilena, proyecciones según el Bank of America Merrill Lynch, hay una disminución, ellos consideran que va a crecer entre 1.3 y 1.9 en el 2017, o sea, menor. Hay una desconfianza, el pesimismo, la confianza de los consumidores y los negocios va bajando. Entonces, para algunos, una de las razones es haber traído una reforma tributaria en ese momento, en el 2014, sin tomar en consideración que había una desaceleración económica, una caída de los ingresos provenientes del cobre, la desaceleración china. Como resultado, al poner esta reforma tributaria complicada, afecta la producción y la inversión necesaria en un momento donde hay una caída económica. ¿Qué dice el arquetipo de la reforma tributaria en Chile? Importante es tener en cuenta dos cosas que están ocurriendo en la región y con eso voy a Chile. Lo importante es que el movimiento de las reformas tributarias en la región avanzan en, por cierto, aumentar la carga tributaria de la región para que sea consistente con su nivel de desarrollo, pero además también avanzan en equidad tributaria
es decir, se preocupan de la estructura tributaria para quienes que efectivamente hagan los mayores esfuerzos sean los sectores de mayores ingresos. Esas son las tendencias que nos están viendo en las reformas tributarias estructurales que se han hecho en la región. La reforma chilena está absolutamente en ese contexto regional. Se colocó una meta de recaudación de 3 puntos del PIB en régimen a alcanzarse en el año 2018. Se colocó también una prioridad muy importante a que la recaudación fuera progresiva, es decir, concentrada en los sectores de más altos ingresos. Y algo muy importante, no solo para Chile, sino también para la región, hacer un esfuerzo importante para disminuir la evasión y la elusión. Ahora, la consulta que usted me hace respecto de la oportunidad en realizar la reforma tributaria, déjeme decirle que desde las finanzas públicas, desde la política fiscal, hay un concepto de la responsabilidad fiscal de enfrentar gastos permanentes, como el que estaba enfrentándose en Chile en ese momento, muy necesario de enfrentar, que tiene que ver con la inversión en capital humano, inversión en las personas, es el gasto en educación, una reforma educacional, y lo responsable fiscalmente era a esos gastos permanentes importantes, era colocarles una fuente de ingresos también permanente, que era la reforma tributaria. Por tanto, el timing, el momento de implementar la reforma tributaria en Chile era básicamente en un concepto de responsabilidad fiscal, a gastos permanentes, ingresos permanentes. Ahora, dicho lo anterior, lo importante es el diseño. ¿Cómo se alcanzan esos 3 puntos en los 4 años? Claramente la economía ha estado absorbiendo aquello, se está recaudando lo que de una u otra manera se había planificado. A 2 años de reforma se había estimado aproximadamente estar en 1,8 puntos del PIB en recaudación, eso se está logrando en el año 2016 y así sucesivamente se tiene programado para alcanzar el 3% del PIB en régimen, que fue la reforma tributaria. Sin embargo, quiero terminar diciéndole lo siguiente. Este concepto de la responsabilidad fiscal, este concepto de la contraciclicidad de la política fiscal es sumamente importante. Porque como usted mencionaba en su primera pregunta, cuando viene una crisis o una contracción, gobiernos colocan una política fiscal, lo importante es que esa política fiscal sea sostenible, no solamente esté básicamente, digamos, financiada por un par de años o un año, sino que sea sostenible en el tiempo. Y en ese sentido, las reformas tributarias como mecanismo, los países la están utilizando para justamente colocar ingresos permanentes y entregar sostenibilidad fiscal. Aunque otro momento vamos a discutirlo en profundidad, pero el estudio del Fondo Monetario Internacional, a excepción de Chile, dice que los países que toman, que son lo que le llaman los 6, Uruguay, está Brasil, está Argentina, está Colombia, creo que está México y Chile, excepto Chile, dice que lo que hicieron fue el crecimiento del gasto público ha ido aumentando y no están haciendo esas políticas contracíclicas. Lo que debieron era, en el momento que había incentivar la economía, perfecto, pero una vez que la economía se incentivó, hay que bajar el gasto público. Y eso fue lo que no hicieron. Alberto Arenas, fue un gusto haberlo tenido en el programa.